El pedido de formalización realizado por la fiscal Mónica Ferrero de un empresario local por el caso del embarque de 4.5 toneladas de cocaína incautado en Alemania. La justicia absolvió al empresario imputado por narcotráfico. Estamos hablando de Mutio. La justicia absolvió, como les decía. Martín Mutio, imputado por el tráfico de 4,5 toneladas de cocaína a Alemania. Ha sido un gran golpe que ha desmantelado una de las poderosas organizaciones distribuidoras en nuestro país. No olvidemos que yo en el Parlamento, sin decir nombres, naturalmente, había hablado de que existían 6 organizaciones que distribuyen la droga a 45 lugares, familias, clanes que distribuyen la droga en la zona metropolitana. El asesinato ayer de madrugada del joven de iniciales CS en Malvin Norte, sobrino de un líder narco, fusilado a balazos en enero, tuvo esta mañana ecos en el barrio Marconi, donde se produjo un tiroteo entre bandas rivales sin registro de heridos. El ambiente está tenso en barrios donde operan las organizaciones vinculadas al tráfico de droga, informaron a subrayados fuentes policiales que investigan estos casos. La policía espera un incremento de la violencia en los palomares de Casaballe, luego de que anoche aparecieran sin vida en una vivienda de la zona 2 jóvenes de 19 años, uno de ellos líder de la banda narcotraficante Los Chingas. Esto es Bestiario, un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a la serpiente de 2 cabezas. ¿Por qué la cara visible del narcotráfico es la violencia en los barrios? ¿Qué es lo que vemos y lo que no vemos? El 2 de agosto de 2019 se realizó la mayor incautación de drogas de la historia en un puerto internacional. 4,5 toneladas de cocaína fueron encontradas en el puerto de Hamburgo, Alemania, camufladas en un contenedor de soja. Su origen, Montevideo. Aquel país modelo que legalizaba en 2003 el cannabis volvía a ser portada de los medios internacionales. Mientras la policía y la justicia persiguen el mercado local de drogas, en especial el microtráfico de pasta base, Uruguay se constituye como un país de acopio y tránsito en la ruta transnacional de cocaína y en plaza financiera para el lavado de activos del crimen organizado. Lejos de la imagen ochentosa de los grandes cárteles de drogas que controlaban toda la cadena productiva de las sustancias, en la actualidad la globalización y transnacionalización de los mercados de drogas marcan una clara división del trabajo. Hoy en día, las organizaciones se especializan en alguna de las etapas de la cadena de tráfico, trabajando de forma coordinada. Existen, dependiendo de las sustancias, países productores, países de tránsito, países de protección y lavado de capitales y países consumidores. Por Uruguay pasan grandes cargamentos de cocaína que llegan por tierra o avioneta principalmente desde Perú y Bolivia y son enviados por vía fluvial y aérea con destino a Europa. Los mercados de drogas no necesariamente son violentos ni perseguidos de la misma forma. No es lo mismo el mercado de las drogas de síntesis y alucinógenas, como las pastillas, los cristales o el LSD, que los de cocaína, crack o pasta base. Los mercados violentos obedecen, entre otras cosas, a una sistemática criminalización de la pobreza y a las respuestas de las propias estructuras del Estado que concentran la represión penal en los territorios más desfavorecidos, encarcelando principalmente a varones jóvenes y mujeres por delitos de tenencia para no consumo o venta al por menor. Entonces, ¿por qué en algunos barrios hay violencia asociada a las drogas y en otros no? Para encontrar respuestas, fuimos a consultar a Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales, y Marcelo Rosal, doctor en Antropología, ambos investigadores de la Universidad de la República. En la última década hay
un incremento constante de la violencia letal en Montevideo, particularmente en algunas áreas concretas de Montevideo. Tampoco es posible, afinando la mirada, hablar de barrios o otro tipo de conglomerados, sino que muchas veces lo que uno se encuentra haciendo el análisis espacial de la violencia letal, pero también de la violencia relacionada con delitos contra la propiedad, por ejemplo, es que son algunas áreas muy concretas donde se manifiestan actos de violencia. Y bueno, si hay un incremento de la violencia letal, particularmente hablamos de homicidios en la última década, con expresiones singulares que antes no se hallaban. Esa es capaz que la parte más interesante del asunto. En términos estadísticos, a partir de datos oficiales, es muy claro que el incremento de los homicidios está fuertemente vinculado con los conflictos entre grupos delictivos que se dedican al tráfico de las drogas ilegales. Por lo tanto, entre tantos factores que hay al momento de explicar el incremento de la violencia y la radicalización con la cual se ejerce violencia, no parece haber lugar a dudas que es el mercado de las drogas ilegales, el ensanchamiento del mercado de las drogas ilegales, el mayor involucramiento de los grupos delictivos en el mercado de las drogas ilegales, posiblemente también sustituyendo otras actividades delictivas por esta actividad en particular, es como el gran factor explicativo del aumento de la violencia. Es interesante ver en la historia que los distintos barrios de Montevideo tenían una relación diferente en relación al estigma del mercado de las drogas. Por los años 80 no estaba el tráfico de drogas asociado a los barrios populares, a los asentamientos irregulares, a los cantegriles, no sé. En realidad eran barrios de clases medias los que se asociaban al uso de drogas. En particular la vida nocturna, un espacio que ya no existe como las maquinitas, ¿no? Y en cualquier caso eran barrios donde no vivían personas de sectores populares. Recién es a finales de los años 90 que empieza a asociarse al mercado de las drogas y a la violencia asociada a las drogas a los barrios populares. Claro está que si bien había niveles de conflicto entre personas que estaban vinculadas al tráfico antes de los años 90 a 2000, era una situación totalmente distinta y no era habitual encontrar noticias que vincularan tráfico de drogas y violencia. En cuanto al recrudecimiento de esta violencia, este es un proceso de cierta larga duración. Lo que no puede alejarse de nuestra perspectiva es el hecho de que en todas partes, cuando la presión punitiva se incrementa, la violencia también se suele incrementar, ¿no? Si en algunos lados tenemos lo que se llama la guerra contra el mercado de las drogas o la guerra contra las drogas, en Uruguay es como que tuviéramos una microguerra de drogas que produce efectos de incremento de la violencia. Ni que hablar de la importancia de las relaciones conflictivas cuando se cambia alguna forma de proceder por parte de la policía, o cuando la corrupción cambia su forma de accionar. ¿Qué quiero decir? Mediante formas corruptas puede haber también un aquietamiento de la violencia y mediante formas muy presionantes sobre los delitos de tráfico se puede incrementar la violencia, aunque esas formas de presión sean absolutamente legales dentro del orden legal. Además, quisimos saber su opinión sobre la acción del Ministerio del Interior y qué rol juega el Estado uruguayo. En cuanto al trabajo del Ministerio del Interior, hay dos aspectos que me parece son relevantes. Uno es el discurso, que no es de ahora, empieza tal vez hace ya varios años, ¿no? Es un discurso que ha resultado estigmatizante en relación a los barrios populares, ¿no? La propia explicación de que el aumento de los homicidios se vincula al tráfico de drogas genera efectos negativos en cuanto a los barrios populares, a la vida en ellos. Pero por otra parte, creo que la acción de
presión punitiva en los barrios populares sin una estrategia clara de reducción de los daños, es decir, en este caso, reducción de la violencia, que efectivamente no la hay, ¿no? Más que aumentar la presión punitiva hacia el tráfico, aumentar la presión punitiva hacia la violencia, hacia las situaciones violentas que se viven. Y eso podría producir efectos beneficiosos en un abatimiento de la violencia, más allá de que el tráfico funcione con mayor o menor fluidez. ¿Qué quiero decir? Bien podría haber políticas que escindieran la presión punitiva, por una parte, hacia la represión de delitos violentos y por otra parte la investigación y trato del narcotráfico, con mayor énfasis en la represión de la violencia y dejar en otro carril, en otro canal, la represión al tráfico. Estamos así ante un problema que es estructural e histórico. Por lo tanto, no hay un ministerio que pueda minimizar con contundencia, en soledad, esta actividad criminal, que en realidad es un fenómeno social con muchísimas caras, no es solo una actividad criminal. Dicho esto, el Ministerio del Interior no es el único actor que puede hacer algo. Hay varios involucrados en esto, y además de eso, no responde solo a lo que puede hacer el Uruguay. De ahí que, bueno, son necesarias las coordinaciones y la cooperación internacional y regional para dar soluciones a todo esto y pensar las cosas desde otro lugar también, ¿no? Un lugar distinto a cómo se estuvo haciendo en los últimos tiempos. Por último, les consultamos qué es lo que vemos y no vemos del narcotráfico en Uruguay. Lo que no vemos es un poco lo que decíamos. O lo podemos ver, lo podemos imaginar, pero no tiene un correlato en la investigación penal, que es lo vinculado al lavado. Efectivamente hay un mercado de drogas importante que deja mucha riqueza. Javier Auger, un investigador argentino, dice: el narcotráfico trae una prosperidad que nunca antes hubo en relación a ciertos barrios. Al mismo tiempo, desgarra a esas comunidades. Bueno, me parece que por ahí iría una cuestión importante a considerar: qué riquezas del narcotráfico engrosan corporaciones y lavado a gran escala, y qué aspectos del narcotráfico traen fuentes de trabajo y de ingresos a nuestras comunidades más vulnerables y más pobres. Pensar bien el asunto creo que nos debería llevar por otro carril en cuanto a las políticas de drogas en general. Bueno, lo que no se ve desde el mercado de las drogas ilegales, y es una condición elemental para el desarrollo de este fenómeno, son los delitos de lavado de dinero, los delitos de corrupción y las redes de protección a todo esto, redes de protección que no son siempre ilegales, sino que a veces se dan en el marco de la legalidad o en el marco del tráfico de influencia, hacer lobby y cuestiones así que a veces no están legisladas, no son actos propiamente delictivos. Todo esto, lavado de dinero, la corrupción y las redes de protección, lo más interesante es observarlo desde el punto de vista de que lo cometen actores muchas veces que forman parte de instituciones del Estado o son empresarios, o sea, forman parte del sector privado, que son parte entonces de la esfera de la formalidad y de la legalidad. Así las cosas, no se entiende el desarrollo del mercado ilegal sin una esfera de la legalidad que lo permita, tanto sea legislación, instituciones, cargos públicos en estas instituciones o actores de la esfera privada que ocupan importantes cargos en lugares clave para el desarrollo del negocio del mercado de las drogas ilegales, ya sea en el puerto, en el aeropuerto, en la aduana, en migración,
en el transporte, en el comercio exterior, en fin, hay un montón de actividades, bueno, ni que hablar del sistema financiero, un montón de actividades que están reguladas y son legales, y hay actores que trabajan dentro de la legalidad que ofrecen sus servicios a esto. A veces lo ofrecen directamente, con conciencia, y otras veces no tienen una percepción de riesgo de lo que a quienes pueden estar sirviendo, porque también hay que decir de que hay instrumentos que permiten ocultar, por ejemplo, a quien quiere lavar, ocultar de dónde viene ese dinero y ocultar quién es el titular de ese dinero, por ejemplo, en el caso del lavado. Eso hace que muchas veces quien forma parte como mediador o asiste a una transacción, a veces pueda no darse cuenta si es que aún todavía esto no tiene una percepción de riesgo de que eso pueda pasar. Para profundizar sobre estos conceptos, abrimos nuestra mesa de intercambio con las compañeras Florencia Lemos y Tamara Zamudio de Serpaj Uruguay. Lo que vemos y lo que no vemos del narcotráfico es lo que se construye desde una mirada de lo que se prohíbe, lo que no se prohíbe, lo que se permite y lo que no se permite. Y en ese sentido de lo que ha sido una construcción política de la forma de accionar del Estado y también de socialmente cómo comprender este problema de las drogas, que tiene que ver con algunas décadas atrás y con una mirada que empieza a hacer una guerra, digamos, contra el narcotráfico o contra las drogas, y que empieza a generar un enfoque o a recrudecer, si se quiere, un enfoque muy prohibicionista y en definitiva punitivo sobre este tema. Sí, el prohibicionismo es una política dominante a escala mundial, ¿no? Es el paradigma general que engloba a la política de drogas en todo el mundo. Y no es algo nuevo, al contrario, sino que si bien las prohibiciones ya empezaron a principios del siglo XX, podías ir a comprar cualquier sustancia a las farmacias y la podías comprar bajo una receta médica, tanto sean opios, cocaína, derivados del cannabis. El prohibicionismo se instala fuertemente hace 40 años con la guerra contra las drogas impulsada por Nixon, después reforzada por Reagan, y esa es una política intervencionista de Estados Unidos que logra instalarla no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Están las convenciones de la ONU que las respaldan y que siguen estando intactas, y además los estados aplican políticas incluso más punitivas de lo que son los estándares internacionales en ese prohibicionismo. Entonces hay como una doble reforzamiento, la escala internacional del prohibicionismo súper latente y súper vigente, por más de que hace 40 años que se aplica y que es una política que ha fracasado. Sí, exacto, y que además ha construido mercados distintos en función de esas prohibiciones que también tienen reglas, normas, pero también formas de vincularse no solamente con los estados, sino con los territorios, y donde obviamente esta rosca del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas empieza a generar un montón de juegos y de tensiones entre lo legal y lo ilegal, pero además también entre el poder, ¿no? El poder económico y político, de poder, de desarrollar un mercado y de desarrollar, digamos, una actividad productiva que tiene un efecto muy fuerte y muy importante en la actividad económica a nivel mundial y que supera a los estados nacionales. Sí, a nivel mundial y también a nivel doméstico, ¿no? Porque justamente, pensemos, el prohibicionismo se empieza a instalar fuertemente década de los 70, finales de los 80, pero en los 90 nos cae el neoliberalismo con unas desestructuras en los mercados laborales, con mucha más flexibilización laboral, con crisis económicas, que ahí también logran instalarse mercados productivos, mercados que generan puestos de trabajo en lugares donde las poblaciones no acceden a los mercados más regulares o formales. Entonces, bueno, si nos vamos hacia las posibles estrategias no legales de sobrevivencia o de manutención o de generar dinero, tenemos, por ejemplo, otro tipo de estrategias como pueden ser el hurto, la rapiña, pero que son salidas más puntuales. Un día salís, bueno, podés conseguir determinada cantidad de plata, tenés un riesgo asociado, son delitos violentos directamente, por ejemplo, la rapiña, o bueno, después tenés otras estrategias de salida más informal para conseguir dinero, que puede ser el requechar basura, reciclar, la venta en las ferias. Dentro del mercado de drogas o de las dinámicas que se instalan en determinados barrios, es que tú accedes a una estructura un poco más estable. Obviamente que estas estructuras, estos mercados, al no tener leyes que las regulen como cualquier otro mercado, por eso que está bueno comparar los mercados ilegales con los legales, porque están todos dentro del mismo sistema capitalista,
vida, no tienen leyes que los regulen y entonces hay otro tipo de reglas internas que pueden ser las estructuras jerárquicas, la lealtad y obviamente que también la violencia como una de las formas que regulan estos mercados. Está bueno eso, pensar en que la gente que accede a estos mercados es gente que está excluida de otros mercados. Sí, que regula y empieza a hacer carne en lo que significa o en lo que empieza a verse territorialmente, ¿no? Con determinados conflictos que afectan sin duda la vida de toda la población que vive ahí, pero que también involucra o termina involucrando a toda una comunidad y no se problematiza o no se observa tan agudamente con las implicancias que esto genera, hasta que no empezamos a ver algunas cuestiones que más a nivel mediático se empiezan a ver y que empiezan a espectacularizar este mercado y este fenómeno, ¿no? Y tratar como de asociarlo directamente a la violencia extrema. En definitiva, igual se observan algunas prácticas que manifiestan eso, pero que bueno, tienen una complejidad muchísimo más grande, pero nuestro país está bastante centrado en esta cuestión del combate, la guerra y en definitiva de establecer que hay determinadas cuestiones que pueden surgir a través del mercado ilegal de las drogas que, bueno, está justificado o que no pasa nada o que, bueno, si son muertes que ocurren en estos contextos, no tienen tanto valor porque en definitiva siguen una tradición y una decisión de esa persona de involucrarse en un espacio así de violento, pero en definitiva nos estamos olvidando de mucha gente. Es que justamente el término de utilizar guerra contra las drogas, se instala una guerra adentro del territorio, ¿sí? O sea, entonces todo lo que son las prácticas asociadas a la guerra están justificadas dentro de la política criminal de narcotráfico. Las muertes asociadas, ahora los nuevos ajustes de cuenta, también son una forma de tapar investigaciones o profundizaciones con ese título, que es un título mediático que se le ha puesto y que obviamente que atrás de eso hay muchísimo esto que tiene que ver con la cultura narco, que también está fogoneada por la cultura capitalista, por los medios de comunicación y tal, pero que también se vive en carne propia en los barrios. Lo importante de esto es saber también que las personas que más son dañadas o que más violencia reciben son las personas que están por debajo de la cadena de tráfico, ¿no? En los eslabones más bajos de esa cadena, que son las mujeres, los hombres jóvenes, y que por más acciones de combate, de guerra que se hagan desde las instituciones, justamente no trastoca las estructuras jerárquicas de los mercados incluso domésticos, ¿no? Pensemos que los mercados domésticos, hoy en los medios de comunicación se habla de bandas criminales, pero estamos hablando por lo general de comunidades, de familias, que justamente eso, encuentran una salida laboral. Entonces ahí me parece que lo importante es preguntarnos qué pasa, ¿no? Hace 40 años que se aplican las políticas de combate frontal al narcotráfico en los territorios. Llenamos las cárceles de jóvenes, de mujeres, con delitos que tienen la misma pena mínima, por ejemplo, que un delito de homicidio intencional. Entonces, lo importante es ver que esto es efectivo de alguna manera porque estamos concentrando en un solo lugar la atención, mientras después, por ejemplo, los empresarios, como lo llaman los medios de comunicación, que son, sí, personas vinculadas a los grandes narcotráficos, salen caminando por la cárcel central, son reconocidos en la esfera pública, son jóvenes empresarios, productores rurales o los CEOs de empresas fluviales, tienen pasaportes, están en el Estado y bueno, de mientras la cocaína vuela en jet privado. La serpiente de 2 cabezas es una criatura venenosa de la mitología griega con una cabeza en cada extremo de su cuerpo. Las cabezas pueden actuar de forma totalmente independiente, aunque dependen una de la otra. Esta bestia tiene la capacidad de destruirse y regenerarse. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más de nuestro trabajo.